Bueno, ya vimos las derivadas de funciones vectoriales y de campos escalares. Nos falta trabajar con las derivadas de campos vectoriales, que es el tema que vamos a ver en este video. En principio vamos a plantear las mismas definiciones que vinimos trabajando para los casos anteriores, es decir, la derivada va a ser el límite del cociente incremental. En el caso de los campos vectoriales, que están definidos de Rn en Rm, como en el dominio los puntos, los vectores son multidimensionales, aquí también va a haber que determinar una dirección de incremento, es decir, que además de dar el punto x0 en el cual se produce la derivada, como en el caso de los campos escalares, va a haber que indicar en qué dirección queremos realizar ese incremento, ya que en el dominio es un subespacio multidimensional. Tenemos aquí entonces la definición de derivada de un campo vectorial respecto de un vector. Tenemos un campo de Rn en Rm y un punto interior a su dominio. Tenemos también un vector b de Rn distinto del vector nulo para que funcione como vector incremento. Y la derivada va a ser el límite del cociente incremental, este límite que está aquí, el límite con h tendiendo a 0, del campo f evaluado en x0 más hb menos f de x0 sobre h si el límite existe y es finito. La notación es muy similar a la notación de campo escalar, solo que en este caso la función lleva, digamos, la rayita por encima que indica que es un campo vectorial. En el caso de las derivadas respecto de un vector de un campo vectorial, fíjense que en el numerador tenemos la imagen de x0 más hb y la imagen de x0, que son vectores, la resta de ambas va a ser un vector. Dividir por h es multiplicar por un escalar, por 1 sobre h, así que si existe, la derivada de un campo vectorial es un vector. Así como en el caso de los campos escalares definimos las derivadas primero de un vector y después respecto de un versor, las derivadas direccionales, aquí vamos a proceder de la misma manera, porque va a pasar lo mismo que en el caso anterior. La derivada respecto de un vector va a modificarse si se modifica el módulo del vector, aun cuando indiquen la misma dirección y sentido de incremento. Definimos entonces la derivada direccional de un campo vectorial. La definición va a ser la misma de antes, solo que cambiando lo que es un vector general por un versor. Tenemos entonces un campo vectorial definido de Rn en Rm, x0 un punto interior, un versor de Rn, y la derivada direccional va a ser el límite del cociente incremental, f en x0 más h versor, menos f en x0 sobre h, el límite con h tendiendo a 0, si ese límite existe y es finito. En este caso, cuando se analice la derivabilidad de un campo vectorial, vamos a analizar la existencia de todas sus derivadas direccionales. Recuerden que los campos vectoriales, como pasaba con los campos escalares, tienen infinitas derivadas definidas en un punto. Así que analizar la derivabilidad de un campo vectorial implica analizar la existencia de todas sus derivadas direccionales en toda dirección y sentido. Esta derivada direccional la vamos a particularizar más y va a aparecer entonces la definición de las derivadas parciales, donde esos versores son los versores de la base canónica. Tenemos entonces la definición de derivada parcial, consideramos la base canónica de Rn, y aquí entonces, para el campo vectorial y un punto interior de su dominio, definimos la derivada parcial al límite del cociente incremental cuando el incremento está dado por uno de los versores de la base canónica. El límite que está recuadrado aquí, el límite de x0 más h por e sub i, menos f de x0 sobre h con h tendiendo a 0, si ese límite existe y es finito, nos dará las derivadas parciales del campo vectorial. Un campo vectorial definido de Rn en Rm tendrá n derivadas parciales, una por cada vector, por cada versor de su base canónica. ¿Cómo se trabaja con el cálculo propiamente dicho de las derivadas parciales o direccionales o respecto de un vector de un campo vectorial? Lo mismo que en cualquiera de los casos anteriores, cuando trabajamos con límite y con continuidad, la derivabilidad se calcula componente a componente. Así que vamos a enunciar, y en este caso demostrar también el teorema que indica que para un campo vectorial, si queremos calcular una derivada en un punto interior de su dominio, tendremos que calcular la derivada de cada una de sus componentes. La derivada del campo va a existir si existe la derivada de cada una de sus componentes. ¿Sobre cuál de las tres derivadas vamos a
demostrar el teorema. Tengamos en cuenta que la derivada respecto de un vector es la derivada más general de todas, porque después las derivadas direccionales son casos particulares de las derivadas respecto de un vector, donde los vectores ya son versores, y las derivadas parciales son casos particulares de las derivadas direccionales con versores de la base canónica. Entonces, demostrando este teorema para la derivada respecto de un vector, estamos demostrando para cualquier otra derivada, ya que las derivadas direccionales y las parciales son casos particulares de la derivada respecto de un vector. Hacemos entonces la demostración. ¿Qué dice el teorema? Si tenemos un campo vectorial de Rn en Rm y un punto interior de su dominio, también dando el vector, distinto del vector nulo, tenemos que va a existir la derivada en el campo, en el punto x0 respecto del vector b, si y solo si existen las derivadas de todas sus componentes en el punto x0 respecto del vector b. La demostración de este teorema es muy parecida a la que realizamos para la demostración de la derivabilidad componente a componente de las funciones vectoriales. Vamos a iniciar la demostración. Entonces, si existe la derivada del campo vectorial en x0 respecto al vector b, es porque existe el límite que está expresado aquí, el límite del cociente incremental. Vamos a desarrollar este límite evaluando el campo vectorial en x0 más hb y el campo vectorial en x0 en cada una de sus componentes. Nos queda entonces este renglón que estoy señalando acá. Tenemos el límite de f1 en x0 más hb, f2 en x0 más hb y así sucesivamente hasta fm en x0 más hb, y restamos f1 en x0, f2 en x0 hasta fm en x0, restamos la evaluación de f en el punto x0. Como en el numerador de este cociente del límite tenemos la resta de dos vectores, restamos componente a componente realizando la operatoria correspondiente. Nos queda el renglón que estoy señalando acá. A su vez, dividir un vector por h, que es multiplicarlo por 1 sobre h, implica la multiplicación de un vector por un escalar, que es multiplicar componente a componente. Nos queda entonces el límite que está expresado en este renglón que estoy señalando en este momento. ¿Cómo se trabaja el límite de un campo vectorial que tiene distintas componentes? Hay un teorema, que ya lo hemos enunciado, que indica que ese cálculo se realiza componente a componente. Aplicando ese teorema, nos quedan estos límites para calcular: el límite con h tendiendo a 0 de f1 de x0 más hb menos f1 de x0 sobre h, el límite de f2 en x0 más hb menos f2 de x0 sobre h, y así sucesivamente hasta el cálculo del límite de fm en x0 más hb menos fm en x0 sobre h, que es la última componente de este vector. Si ustedes se fijan, cada una de estas componentes, cada uno de estos límites, es en realidad la definición de la derivada del campo escalar correspondiente. Recuerden que las funciones componentes de un campo vectorial son campos escalares, y cada uno de estos límites implica la definición de la derivada en x0 respecto del vector b del campo escalar correspondiente. Así que entonces tenemos que la primer componente es la derivada del campo escalar f1 en x0 respecto de b, la segunda componente será la derivada del campo escalar f2 componente en x0 respecto de b, y así sucesivamente hasta la derivada del último campo escalar componente f sub m en x0 respecto de b. Entonces, va a existir la derivada del campo vectorial si y solo si existen las derivadas de todas sus funciones componentes, que son campos escalares. Vamos a plantear la aplicación de este teorema para un caso particular, así ven cómo lo aplicamos. Tenemos, por ejemplo, este campo vectorial de tres componentes, de tres variables. Es un campo definido de R3 en R2, tiene dos componentes. Entonces, si queremos definir sus derivadas parciales, vamos a tener que derivar parcialmente componente a componente. Fíjense, tenemos aquí f' de x, que derivamos la primer componente respecto de x, es decir, la x está funcionando como variable y la y la z como constantes, y nos queda para la primer componente de f' de x y por z por e a la x y z. Derivamos la segunda componente respecto de x, nos queda 2xz, y este entonces es el vector f' de x. Análogamente procedemos con f' de y, derivando componente a componente.
respecto de y, con lo cual f' de y nos queda xz por e a la x y z, y la segunda componente 2. Y por último, el vector f' de z, también derivando componente a componente, nos queda xy por e a la x y z, y la segunda componente x cuadrado. Un campo vectorial de Rn en Rm, como dijimos antes, tiene n derivadas parciales. A su vez, cada derivada parcial tiene m componentes. Entonces, para organizar estas n derivadas parciales de m componentes cada una, se las organiza en lo que se llama la matriz jacobiana, una matriz que va a tener m por n, de dimensión m por n. Aquí está definida. Tenemos entonces el campo vectorial con sus m componentes, x0 un punto interior del dominio, y si existen todas sus derivadas parciales, definimos esta matriz que reacomoda las derivadas parciales en este formato. ¿Cómo está descripta esta matriz jacobiana? Si se fijan, las columnas son las derivadas parciales del campo. La primera columna es la derivada parcial respecto de la primer componente, de x1, la derivada de f1x1, la derivada de f2x1 y así sucesivamente. Y las filas son los gradientes de las funciones componentes. La primera fila es el gradiente del campo escalar f1. Recuerden que el gradiente era un vector que tenía todas las derivadas parciales de un campo escalar. Acá tenemos la derivada del campo f1 respecto de x1, derivada de f1 respecto de x2, derivada de f1 respecto de xn, la última componente. Lo mismo en este recuadro que hice acá. Este es el gradiente de f2, la derivada de f2 respecto de x1, derivada de f2 respecto de x2 y así sucesivamente hasta la derivada de f2 respecto de xn. Entonces, para armar la matriz jacobiana, consideramos esta situación de que las columnas son las derivadas parciales del campo y las filas son los gradientes de las funciones componentes. Cada uno de ustedes verá cómo le resulta más cómodo, si armarlo por fila o por columna. En cada caso deberán calcular lo que corresponda, o las derivadas parciales o los gradientes, para después acomodar la matriz por fila o por columna. Vamos a ver un par de ejemplos para cada caso. Veamos, por ejemplo, este caso. Tenemos este campo escalar de R2 en R3. Acá la matriz va a ser de 3 por 2. Si la queremos organizar por columnas, tenemos que primero evaluar o encontrar las derivadas parciales del campo. Aquí tenemos la derivada parcial respecto de x y la derivada parcial respecto de y. Cada una de las derivadas parciales se obtiene derivando parcialmente componente a componente. La derivada parcial respecto de x es el vector 3y más 2, 2xy cuadrado 4, y respecto de y 3x, 2x cuadrado y menos 2y. Para armar entonces la matriz jacobiana, la derivada respecto de x es la primera columna y la derivada respecto de y la segunda columna. Ya tenemos entonces armada la matriz jacobiana del campo f de este ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que ahora tenemos este campo escalar. Si lo queremos armar por filas, tenemos que identificar los gradientes de cada una de las funciones componentes. Entonces, para la primer componente, que es z cuadrado y, armamos su gradiente, es decir, armamos un vector con todas sus derivadas parciales. La derivada parcial de la primer componente respecto de x es 0, respecto de y es z cuadrado y respecto de z es 2zi. Análogamente armamos el gradiente para la segunda componente. La segunda componente en este caso es x menos y cuadrado más 2z. Si derivamos parcialmente, obtenemos su gradiente, que es 1 menos 2y, 2. Y por último, el gradiente de la tercera componente, que es menos xz más 1, su gradiente es menos z, 0, menos x. Entonces, teniendo los gradientes de las tres funciones componentes, los disponemos en filas. La primera fila el gradiente de la primera componente, segunda fila gradiente de la segunda componente, tercera fila gradiente de la tercera componente, y obtenemos entonces la matriz jacobiana. Eventualmente ustedes decidirán, en el caso de que tengan que construir la matriz jacobiana, cómo les resulta más cómodo, si por fila o por columna. Con esto entonces terminamos lo que es derivadas de funciones de varias variables.